¿En qué momento escapar con vida se volvió un lujo en este país? ¿Desde cuándo una familia que corre con costillas rotas y miedo en la garganta es noticia porque logró no morir? ¿Y por qué ya no nos sorprende que nadie haya sido arrestado? Una familia secuestrada en Tijuana, torturada, amarrada con cinchos de plástico y liberada no por la policía, sino por su propio pánico. No hubo comando táctico ni operativo glorioso, solo terror, oscuridad y la voluntad de correr. Porque si esperaban que los rescataran, estaríamos contando una masacre, no un escape. El padre con las costillas fracturadas, el hijo menor de 14 años golpeado, todos heridos, y aún así, lograron huir. Corrieron hasta una iglesia, porque si algo queda claro en México, es que Dios responde más rápido que en 911. ¿Y el gobierno? Bien, gracias, llegaron después, ya cuando los sobrevivientes les explicaban que los iban a matar. ¿Los iban? Qué raro, si ni siquiera sabían por qué los habían secuestrado. Les pedían la droga. ¿Cuál? Nadie sabe. Pero en este país, con que parezcas culpable alcanza. Los criminales no necesitan pruebas y la justicia, bueno, esa tampoco. Resultado, bueno, tenemos una familia viva, pero ningún detenido. Investigación abierta, pero sin urgencias. Porque claro, ¿qué son unas horas de tortura y una amenaza de ejecución frente al papeleo y las vacaciones de medio año? Pero tranquilos, este no es un caso aislado, no es la excepción. Es solo el tráiler de algo más grande, porque cuando la impunidad es la norma, el caos deja de ser noticia. Y la pregunta es, si esto pasa en Tijuana, ¿qué estará pasando en otros rincones donde ni siquiera llegan las cámaras? Todo comenzó el 4 de julio. Y no fue por una fiesta. Fue el día en que un grupo de hombres armados irrumpió en el predio donde vivía la familia Belcastre, en Ciudad Industrial, Tijuana. Llegaron exigiendo la droga, pero, sorpresa, no había droga, ni idea de qué hablaban. Así que, ante la ausencia de su pedido, optaron por lo que el crimen organizado hace mejor: llevarse a todos por la fuerza. Padre, madre, hijo mayor y un niño de apenas 14 años fueron privados de la libertad junto con un tráiler y una pipa que, por cierto, aparecieron abandonados al día siguiente. Ellos no, a ellos los amarraron, los golpearon y los metieron en una casa donde lo único seguro era que no saldrían vivos. ¿La dirección? Nadie la sabe, porque cuando te privan de tu libertad, no es como que te den coordenadas. Durante días estuvieron atados con cinchos de plástico. Comida, agua. Aquí era un lujo innecesario. Lo que sí hubo fue miedo, dolor y la certeza de que sus captores no los iban a dejar salir caminando. Pero algo cambió. El miércoles por la noche, en un descuido, cuando los criminales salieron con otras personas que también estaban retenidas, ellos aprovecharon, rompieron el silencio y corrieron. En medio de la oscuridad, sin saber hacia dónde, sin saber si iban a sobrevivir los siguientes minutos, corrieron hasta una iglesia. No una comisaría, una iglesia cristiana. Porque en México el instinto no es buscar patrullas, es buscar milagros. Y lo encontraron. Estaban vivos, apenas, pero vivos. Llegaron heridos, asustados y contaron su historia. ¿Y la policía? Acudió al llamado, sí, pero solo después del milagro. Porque aquí el Estado llega siempre tarde y cuando llega, suele preguntar lo que ya es obvio. Nadie vio nada, nadie escuchó nada y nadie, absolutamente nadie, ha sido detenido por esto. La fiscalía investiga, claro, como si eso fuera a resolver algo. ¿O no? Mientras en Tijuana una familia corre para no morir, en la Ciudad de México la escena se vuelve aún más retorcida. Aquí los sicarios ya no tienen cara de tipos rudos con historial criminal, no. Ahora también tienen 17 años y se hacen llamar la sicaria, literal. Hailey Mauren, alias la sicaria, y su compañero Donovan, de apenas 17 años, fueron detenidos en la colonia Buenavista por andar manipulando bolsitas con drogas en plena vía pública. Pero no eran simples revendedores. Según informes, están vinculados con 3 ejecuciones cometidas en Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Así, con toda la naturalidad del mundo,
menores de edad ajustando cuentas con pistola en mano. La escena es de pesadilla. Una joven de 21 años, entrenada para matar, capturada con cocaína, marihuana, un arma de fuego y cartuchos útiles. Todo listo para el siguiente encargo, porque en la capital, mientras se discuten reformas y se hacen spots sobre seguridad, el narco recluta adolescentes con más facilidad que una beca del bienestar. Pero claro, esta detención es vendida como un gran logro, como si atrapar a 2 peones resolviera algo, como si no supiéramos que el verdadero problema está más arriba, muchísimo más arriba. Las autoridades celebran la captura, aunque en voz baja, saben que por cada uno que cae, hay 5 más formándose en la fila. La Unión Tepito no opera en la sombra, opera con arrogancia, con territorio, con respaldo y lo más alarmante, con continuidad, porque estos menores no improvisan, siguen órdenes. Y si matar en la capital es un encargo adolescente, ¿quién entrena, paga y protege a estos nuevos ejecutores? ¿Quién sostiene una estructura tan funcional que convierte a chicos con acné en verdugos del narco? Y aún así, el discurso oficial sigue siendo el mismo. Estamos ganando la guerra contra el narco, dicen. Y lo dicen con una sonrisa que no disimula la derrota. No todo el crimen se disfraza de balazos. A veces viene en forma de uniforme, placa oficial y una grúa con nombre pintado en letras grandes. En Michoacán, el crimen no se esconde en las sombras, se estaciona con privilegios. Freddy R., dueño de varias empresas de grúas y operador de una red de extorsión, fue detenido como si fuera una novedad. Pero cualquiera que haya pisado un corralón en Michoacán sabía su nombre, porque Freddy no era cualquier empresario. Era el hombre que decía cuánto te iba a costar recuperar tu coche, y si lo ibas a recuperar. Servigrúas, Grúas Esparta, Grúas Express. 3 nombres, una sola red. Una red aceitada con billetes y protegida por policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional. Cada operativo era un negocio, cada multa una entrada de dinero, cada ciudadano una oportunidad para ordeñar el sistema. Y si te quejabas, también tenía otra manera de convencerte. Un conductor que logró un amparo contra un cobro ilegal de más de 15,000 pesos terminó siendo perseguido y sacado del camino, porque aquí si te atreves a pelear contra el abuso, el sistema mismo se encarga de recordarte quién manda. ¿La ley? Esa es solo para colgarla en la pared. Lo más insultante es que Freddy se jactaba de conocer al mismísimo gobernador de Michoacán y al presidente municipal de Morelia. Lo decía como quien presume una foto con su artista favorito. ¿Y saben qué? Probablemente no mentía. Ahora que está detenido, muchos cruzan los dedos, porque si Freddy canta, no va a sonar solo, y si cae, el castillo de grúas puede que arrastre consigo algo más que fierros y tarifas infladas. Pero, ¿de verdad quieren que cante? ¿O solo lo detuvieron para que guarde silencio? Todo esto, claro, con absoluta normalidad por parte de las autoridades. Entonces el panorama va así. 3 historias, 3 escenarios distintos, una sola constante. El crimen organizado no solo existe, dirige. En Tijuana secuestran familias sin que nadie lo impida. En la capital, adolescentes se ejecutan a plena luz del día. Y en Michoacán, el crimen se disfraza de empresario, con contactos en todos los niveles de gobierno. No estamos hablando de células sueltas, no son casos aislados, es un sistema. Un sistema donde lo ilegal se institucionaliza, donde la violencia se normaliza y donde el Estado, cuando aparece, ya es tarde o simplemente es cómplice. Porque si una familia necesita huir para no morir, si los sicarios ahora usan mochila escolar y si los extorsionadores tienen acceso directo al poder, entonces, ¿quién es el verdadero Estado? ¿Quién dicta las reglas? La respuesta incomoda, porque no está en los discursos oficiales, ni en los comunicados optimistas, está en los hechos. En cada casa de seguridad impune, en cada homicidio sin castigo, en cada grúa que opera con protección oficial. Y lo más peligroso es la costumbre, esa resignación que nos hace ver todo esto como parte del paisaje. Nos escandalizamos un segundo y después seguimos, porque nos han enseñado que en México lo peor siempre puede ponerse todavía peor, y que si sobrevives, ya la hiciste.
Pero vivir no debería ser una victoria. Dejar de ser estadística no debería ser el premio. Este país no necesita más milagros, necesita justicia, necesita verdad y necesita un Estado que no se esconda detrás del miedo ni se rente al mejor postor. Porque si no lo hace, entonces sí, el narco no solo manda, el narco es quien gobierna. Y eso, por más normal que le parezca a algunos, no deberíamos aceptarlo nunca. La pregunta ya no es si el país está secuestrado. La pregunta es, ¿quién va a tener el valor de liberarlo? Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.